En este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple hay diversas actividades en Buenos Aires, en la Argentina, en el mundo y en Radio Continental. Estamos en comunicación con el doctor Jorge Correale, jefe de Neuroinmunología del FLEN. Y doctor Daniel López en Radio Continental. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, por favor. Primero, para quien no está enterado de qué se trata esta enfermedad, resúmanos, por favor, justamente cómo es y en qué fase estamos en la Argentina en cuanto a su tratamiento. Bueno, básicamente la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante autoinmune del sistema nervioso. Hay dos términos que merecen aclararse. El primero es que es desmielinizante. Los nervios están recubiertos por una cubierta de grasas y de proteínas que se llama mielina. Es como si fuera el aislante de plástico o de goma que tiene un cable. Cuando se pierde eso, la conducción del impulso nervioso se transforma en una conducción mucho más lenta de la que debería darse para las necesidades que el organismo tiene, y entonces aparecen distintos síntomas: pérdida de la visión, pérdida de fuerza en un brazo, trastorno del equilibrio, visión doble, trastornos esfinterianos, cualquier síntoma neurológico. Y la otra cosa que dijimos es que es autoinmune, vale decir que el propio organismo se ataca a sí mismo. Los glóbulos blancos, que normalmente nos tienen que proteger de una gripe, de una hepatitis o de cualquier otra infección, por alguna razón que desconocemos, se confunden y toman la mielina, esta sustancia de grasas y de proteínas, como algo extraño, la atacan y la destruyen. Y esto es lo que sucede en la enfermedad. Los síntomas son muy variables y lo que uno trata de hacer con los distintos tratamientos es tratar de atenuar el sistema inmune, que normalmente nos tendría que proteger, en un estado de equilibrio que nos permita protegernos de la autoagresión y no desprotegernos de las infecciones externas que se producen. Doctor, ¿hay alguna forma de prevenir? ¿Se sabe por qué se contrae la enfermedad? No, lo que no sabemos es, digamos, el diagnóstico de la enfermedad se hace una vez que la enfermedad manifestó al menos su primer síntoma. Lo que sí es certero es que tenemos que estar muy pendientes de ese primer síntoma, porque cuando se produce ese primer síntoma es conveniente comenzar un tratamiento. ¿Cuáles pueden ser esos primeros síntomas? Un poco lo que mencionamos: pérdida de la agudeza visual con dolor en el ojo, visión doble, trastornos del equilibrio, pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, pérdida del control esfinteriano. Esos serían los más frecuentes. ¿Y tomada a tiempo es una enfermedad que se combate bien? Tomada a tiempo es una enfermedad no curable, pero tratable. Hasta hace 15 años no teníamos ninguna droga. Desde hace 15 años tenemos al menos 6 o 7 drogas que podemos usar, diferentes para distintas alternativas, algunas más agresivas, otras menos agresivas. Y hay otras 3 drogas por lo menos que vamos a tener en el próximo año, y hay 306 drogas o procedimientos en estudio para tratar de mejorar, no solamente de bajar la inflamación o de detener el progreso de la enfermedad, sino para reparar lo que ya se perdió, qué bueno. Sería lo más importante. Claro. Eso estamos un poquito más lejos. No está a la vuelta de la esquina, pero estamos confiados en que en los próximos 3 o 5 años vamos a tener alguna droga nueva que nos permita ayudar a reparar lo que se perdió. ¿Pero ya hay drogas, doctor, que permiten detener la enfermedad? Hay drogas que permiten controlar la enfermedad. No en el 100%, pero que ayudan a que la enfermedad se pueda controlar y que obviamente el pronóstico de los pacientes cambie sustancialmente del que era hace 15 años con el que es ahora. Un punto muy importante que quiero resaltar, porque en este día, este es un día de concientización de la enfermedad. Primer punto, diagnóstico temprano. Segundo punto, tener en cuenta que esta patología es la causa de discapacidad más frecuente en adultos jóvenes, me refiero a personas entre 20 y 40 años, después de los accidentes automovilísticos. O sea, luego de los accidentes automovilísticos, la enfermedad que en adultos jóvenes produce más deterioro, más discapacidad, si no se trata adecuadamente, es la esclerosis múltiple. ¿Hay una predisposición genética para que se dé la enfermedad o no? La enfermedad no es hereditaria, pero existe una predisposición genética. Quiere decir que los hijos de papá o de mamá que tienen esclerosis múltiple tienen más chance que otro chiquito que no tiene ningún familiar con esclerosis múltiple a contraerla. Pero no significa que necesariamente la vayan a desarrollar. ¿Afecta a mucha gente, por ejemplo, en la Argentina? En la Argentina se calcula que hay aproximadamente 20 pacientes por cada 100.000 habitantes, o sea, estaríamos alrededor de 8.000 a 9.000 pacientes más o menos. En el mundo, 2.500.000 pacientes,
y lo que cambia sustancialmente es la cantidad de pacientes que hay de acuerdo a la zona que se considere. En el hemisferio norte, por ejemplo, en la zona de Canadá, de Estados Unidos en la costa este o de Escandinavia, la frecuencia es de 200 por 100.000, o sea, casi 10 veces más que la que es en nuestro medio. ¿Y en la Argentina están bien preparados en cuanto a la especialización de los médicos o solo, por ejemplo, en Buenos Aires, pero no así en otras provincias? Como todas las cosas, es mucho más difícil en el resto del país que en el centro de Buenos Aires por una cantidad fundamentalmente de pacientes. Acá tenemos la posibilidad de tener centros especializados en esclerosis múltiple. En el interior del país, la mayoría de los neurólogos ven menos casos y ven toda la patología neurológica. No hay tantos centros especializados. Claro. Pero sí tenemos la posibilidad de tener acceso a las drogas que se utilizan en cualquier parte del mundo son accesibles en nuestro medio, por lo cual en ese sentido estamos bien preparados. O sea, podemos ofrecerle a los pacientes lo mismo que se le puede ofrecer en Estados Unidos o Europa en cuanto a potenciales tratamientos. Sí es interesante o sí es importante el tema de que a veces, como esto presenta dificultades diagnósticas, que estemos muy seguros del diagnóstico, y por eso la posibilidad de tener centros especializados en el tema hace de que se pueda atender más rápidamente y llegar a un diagnóstico más rápido en estos pacientes. Clarísimo, doctor, muy amable por estos minutos con Radio Continental. Por favor, gracias a usted por el llamado. Muchas gracias. El doctor Jorge Correale, jefe de la sección Neuroinmunología del FLENI aquí en Continental y en este 29 de mayo en que se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.